Les damos una muy cordial bienvenida a esta última actividad del ciclo de formación docente, reflexiones, aprendizajes y nuevos desafíos para la docencia remota, centrada en la socialización de experiencias docentes desarrolladas en el contexto de enseñanza remota de emergencia. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Unidad de Docencia. Iniciamos este ciclo de formación en septiembre y hemos tenido la posibilidad de contar con talleres de formación que permitieron profundizar en conceptos y herramientas específicas y colaborar con las y los docentes en la redefinición de prácticas de enseñanza. También se generaron espacios para analizar los desafíos que implica la docencia del primer año, donde pudimos reflexionar en torno a cómo generar procesos formativos pensando en el proceso de transición que está viviendo nuestro estudiantado. Para abordar estas temáticas tuvimos la posibilidad de contar con talleres, paneles y conversatorios que ayudaron en estos procesos reflexivos. Como lo decía en un inicio, hoy finalizamos nuestro ciclo de formación relevando un conjunto de experiencias que han sido desarrolladas por docentes de la Universidad de Chile. Cuestión que nos parece esencial, poder compartir con la comunidad universitaria aquellas buenas prácticas de enseñanza remota para así ir avanzando hacia una comunidad que se mira y reflexiona sobre su propio quehacer. En esta línea no puedo dejar de destacar el trabajo realizado por las unidades de apoyo a la docencia, presente en la mayoría de las unidades académicas, ya que muchos de los equipos profesionales que se encuentran en dichas unidades han acompañado los procesos de innovación realizados por dichos equipos docentes. Sabemos que ha sido un proceso que no ha estado exento de dificultades, y es así como la universidad definió ciertos principios que han sido fundamentales para desarrollar el proceso formativo. Dar continuidad a la enseñanza y al aprendizaje, contar con apoyos a estudiantes y docentes, promover la equidad de acceso y bienestar, desarrollar una pedagogía inclusiva y evaluación formativa, impulsar la flexibilidad normativa, promover la confianza y transparencia en la comunidad universitaria. Sin duda ha sido un tiempo de grandes aprendizajes que nos han permitido cuestionarnos el valor de la docencia. En este sentido quisiera compartir con ustedes unas palabras planteadas por el profesor Luis Golczak de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la ceremonia del reconocimiento al mejor docente 2019 y 2020. Este tiempo ha sido una oportunidad para desaprenderme de lo que he hecho desde hace mucho tiempo, en un contexto de cambio, de incertidumbre, de silencio y calma, y aparente soledad, producto de las cuarentenas vividas durante gran parte del año. Siempre he pensado que el acto de enseñar es un espacio para compartir, docentes y estudiantes, en cuanto a hacernos parte de una misma cosa, una misma idea, un cauce. El compartir se ha hecho una experiencia mucho más real en este último tiempo, ya que requiere conocer al otro, querer conocerlo, saber sus sueños, sus atributos, sus limitaciones, sus intereses, entenderlos. Esto ha creado lazos de afecto, de amistad. Yo al menos he sido feliz compartiendo mis conocimientos pocos y vivencias, no solo en cuanto a entregarlos, sino también a recibirlos. Este tiempo nos ha planteado que necesitamos oírnos más e interesarnos más por el otro. Sin duda, las palabras del profesor Golczak nos permiten recordar lo que plantea nuestro modelo educativo acerca de la docencia. La docencia en nuestra casa de estudios es entendida como una práctica humana y social. Es humana en tanto compromete éticamente a quien la realiza, puesto que busca transformar la vida de los actores implicados en ella con una intencionalidad educativa. Y es social en cuanto responde a necesidades, funciones y delimitaciones que van más allá de estos actores. Por tanto, cobra sentido en una estructura social más amplia de la que forma parte. Uno de los principales desafíos que nos han planteado diversas direcciones de escuela, así como las jefaturas de carrera y las coordinaciones de programas, ha sido la adecuación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje al contexto remoto, cautelando el desarrollo de aprendizajes para todas y todos los estudiantes. Buscando respuestas han surgido múltiples innovaciones, acordes a la naturaleza de las actividades curriculares,
y a los aprendizajes que se buscan desarrollar en ellas. En algunos casos se ha adaptado una estrategia al escenario virtual incorporando recursos y herramientas disponibles en otros espacios. En otros se ha integrado y fortalecido las estrategias de evaluación, enfatizando su dimensión formativa para favorecer el proceso de enseñanza. Y en otros casos también se ha modificado la estructura completa de los cursos, replanteando roles y modos de participación. Así, ¿qué actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación son pertinentes y aseguran el logro de los aprendizajes fundamentales y nucleares? Ha sido una de las interrogantes fundamentales para muchos de los equipos docentes. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer 3 experiencias desarrolladas en distintas áreas del conocimiento, en las cuales la reflexión sobre la docencia y la colaboración entre los docentes en equipo, con otros profesores o con sus ayudantes, ha sido fundamental. ¿Qué desafíos, logros y proyecciones podemos reconocer en la adaptación del portafolio a un medio virtual en el área botánica? ¿Cómo generar una estrategia de enseñanza y aprendizaje integrada en la experiencia formativa de estudiantes de primer año de geografía? ¿Puede el aula invertida lograr o favorecer la implicación activa en su aprendizaje? ¿Qué aspectos del aprendizaje favorece la evaluación entre pares en la formación de futuros profesionales de medicina? Son algunas de las interrogantes cuyas reflexiones, aprendizajes y resultados conoceremos hoy. Antes de presentar a quienes formarán parte de este panel, les vamos a contar cómo será la modalidad. En primer lugar, presentarán las 3 experiencias, para lo cual cada docente dispone de 15 minutos. Realizadas las 3 presentaciones, existirá un tiempo para preguntas por parte de los asistentes, para los cuales les vamos a pedir que vayan realizando sus preguntas a través del chat para posteriormente canalizarlas a las y el panelista. Ahora, sin más demora, presento en el orden en que expondrán a nuestros panelistas. Nicolás Quiroga Barrera es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, estudiante de etapas finales del doctorado en silvio-agropecuarias y veterinarias de nuestra misma casa de estudio, investigador asociado al Laboratorio de Fitoparología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra universidad y docente externo del área de Botánica y Sanidad Vegetal de la Universidad de Chile y la Universidad de O'Higgins. La profesora Beatriz Bustos es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, postdoctorada en Geografía y máster en Administración Pública de la Universidad de Siracusa y máster en Antropología de la Universidad de Chile. Es responsable del desarrollo de la docencia a nivel de pregrado y posgrado en la carrera de Geografía, ha impartido numerosos cursos de epistemología de la geografía, geografía económica, desarrollo rural, metodología cualitativa y cursos selectivos. Desarrolla además actividades de investigación y extensión, siendo sus áreas de expertise incluyendo el desarrollo rural, la geografía del desarrollo, geografía económica y la ecología política. Emilia Sangüesa es profesora asociada del programa de Fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, magíster en Ciencias Biomédicas, mención Fisiopatología y magíster en Educación en Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios. Es docente de Fisiopatología para las 8 carreras de la Facultad de Medicina y cuenta con experiencia de varios años como profesora encargada de curso de Fisiopatología 1 y Fisiopatología 2. También se desempeña como docente colaboradora en la asignatura de Fisiología 2 y Ética Clínica. Nicolás, Beatriz y Emilia, muy bienvenidas y bienvenidos a este panel. Sin más, Nicolás, te invitamos a compartir tu experiencia. Bien, ¿se escucha, cierto? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación y también la instancia de poder compartir nuestra experiencia docente en nuestra carrera en Ingeniería Agronómica, donde diseñamos un portafolio asociado a especies de interés agrícola. ¿Ya? En el equipo participa Loreto Cannabes, que es profesora asociada a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Agronómicas, y bueno, yo, que ya me presentaron, y al equipo de ayudantes. Bueno, esta actividad, que es un trabajo,
ya que se desarrolló durante el semestre. Se desarrolló en la carrera de Ingeniería Agronómica, en el curso de Botánica General, que es una actividad de primer semestre, un curso de primer semestre. Trabajamos entonces con estudiantes de primer año, donde tuvimos 156 estudiantes que dividimos en 3 secciones. Bueno, nosotros afortunadamente habíamos comenzado a desarrollar actividades a través de plataformas, entonces entendíamos que debíamos incluirla cada vez más. Además, en este contexto de en nuestra universidad, o sea, nuestra carrera, cambia la malla, por ende Botánica General también tenía que recibir una importante transformación, entonces quisimos también hacer ese paso intermedio. Y bueno, del contexto que Botánica General es uno de los ramos más difíciles, el que posee mayor tasa de reprobación en la carrera, pues nos enfrentábamos a un desafío mayor en esta instancia de enseñanza remota de emergencia, ¿ya? Bueno, lo primero que hicimos fue caracterizar a nuestros estudiantes, quiénes eran, qué edades tenían, lo hicimos completar una ficha acerca de sus motivaciones, nos dimos cuenta que teníamos problemas de conexión con el 30% de los estudiantes y que teníamos un 10% de estudiantes que estaban en regiones, en zonas aisladas, incluso tuvimos estudiantes en el extranjero. Entonces eso nos sirvió bastante para poder diseñar esta instancia, que es el portafolio. Además, dada el tipo de enseñanza que tuvimos este semestre, tuvimos que adaptar los laboratorios. Los laboratorios eran parte importantísima del aprendizaje en botánica y su didáctica. Nosotros realizábamos 13 laboratorios asociados a 12 controles y a una prueba final teórico-práctica. Por ende, era difícil imaginarse cómo íbamos a desarrollar todas estas actividades en un contexto online, ¿cierto? Bien, entonces nos diseñamos entonces un portafolio, que es una idea importada de otros ámbitos profesionales. Los fotógrafos, los artistas, arquitectos, siempre manejan su portafolio donde muestran cada uno o sus mejores trabajos, ¿cierto? Entonces nosotros quisimos traspasar esta idea para que los estudiantes pudieran aplicar cada uno de los contenidos a una especie de vegetal. Bueno, y además esto está hilado transversalmente. Ya les voy a contar cómo lo realizamos. Bueno, además intentábamos identificar habilidades complejas. La carrera de Ingeniería Agronómica es bastante amplia. Ustedes sabrán que muchos se especializan en suelo, en frutales, en hortalizas, en sanidad vegetal, etc. Entonces ya, era importante para nosotros que los estudiantes conociesen las áreas de su carrera, ¿ya? Y quizás motivarlos a investigar en una desde ya. Bueno, pero el propósito principal era seguirlos en el estudio, ¿ya? Ir cómo iban trabajando cada uno de ellos con respecto a cada una de las actividades que se le iban entregando. Además, premiamos el trabajo autónomo, privilegiamos el trabajo autónomo con apoyo personalizado, ¿ya? Ese fue uno de los principales ejes de nuestra didáctica, tener reuniones personalizadas con los estudiantes, o por lo menos con grupos bastante pequeños, ¿ya? Muchos se pierden en las masas, entonces quisimos realmente identificar esos aspectos. Bueno, tenía varios grandes temas este portafolio, estaba hilado por un producto agrícola asociado a una especie vegetal, donde el estudiante debía desarrollar componentes asociados a las descripciones morfológicas, cómo es su anatomía, su fisiología, cómo esa especie se maneja agronómicamente, actividades de investigación, y también les dimos la oportunidad de que realizaran una actividad libre, ¿ya? Identificamos muchos estudiantes que querían escribir una reseña contextualizada, un reportaje, quizás hacer una entrevista, entonces dejamos esa actividad como dejarnos sorprender, ¿ya? Bien, todo esto también fue apoyado por el equipo de ayudantes. Afortunadamente contamos y hemos trabajado durante bastante tiempo con estos estudiantes que ven ahí en pantalla, que son todos grandes, son todos de quinto o cuarto año, por lo que fue súper sencillo que ellos estuviesen capacitados y de acuerdo en apoyar personalizadamente a los estudiantes. Bueno, esta situación va a cambiar el próximo año, muchos de ellos ya se titularon, entonces
tenemos que pensar en cómo capacitamos más estudiantes para el futuro. Trabajamos todo esto a través de la plataforma Ucurso, generamos además un Instagram desde el cual nosotros revolvíamos a subir las noticias, aparte era muy cómodo porque podíamos hacer lives en vivo dependiendo de las necesidades. Generamos un número de WhatsApp solo disponible para los estudiantes de botánica y bueno, un correo electrónico. Esas fueron nuestras plataformas y medios de comunicación con los estudiantes. Bueno, nosotros escogimos y ordenamos todas las especies cultivadas en Chile, aproximadamente 130 especies, de los cuales los estudiantes debían completar ¿cómo se llama? Un formato en el cual debía indicar qué especies deseaba trabajar y en el caso de que quisiese trabajar otra, lo mencionase. Y a partir de matrices que generamos, tuvimos varios días ahí organizando, obtuvimos la selección de especies por cada uno de los estudiantes y además les asignamos a cada uno de ellos un tutor, ¿ya? Que le llamamos tutor del portafolio. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo asociamos cada uno de los estudiantes a una especie. No tuvimos mayores complicaciones, así que partimos de la base que los estudiantes estaban haciendo una especie que a ellos les interesaba. Bueno, tiene formato libre. De todas maneras nosotros les enseñamos a utilizar ciertas herramientas como Word, PowerPoint, Prezi, pero era formato libre, dependía de ellos lo que quisiesen estudiar. Lo que sí, en instrucciones bastante precisas. Todos los estudiantes debían seguir un formato, pero asociado a lo que debía contener el trabajo, más que la forma, ¿ya? E individual. Bueno, aquí nosotros constantemente íbamos subiendo ejemplos para que ellos fueran viendo lo que buscábamos. Aquí hay un ejemplo de una actividad donde debían elaborar una descripción morfológica. Obtuvimos bonitos resultados, los estudiantes se esforzaron bastante y afortunadamente identificamos que ciertos contenidos, el portafolio ayudó bastante. Bueno, otro punto importante es cómo nosotros retroalimentábamos a los estudiantes, por lo que todo entregas parciales de estos portafolios, que fueron calendarizadas previamente, se desarrollaron pautas de evaluación, las cuales fueron conversadas con reuniones semanales con los ayudantes, ¿ya? Y bueno, en esas mismas reuniones planteábamos dudas, identificábamos problemas, identificamos alumnos que no se habían conectado en semanas, entonces tratamos de tener un seguimiento de cada uno de ellos. Bueno, aquí hay unos ejemplos de los dibujos que realizaron. Lo bonito fue que en muchos casos los estudiantes inmediatamente trabajaron con plantas, observaron ciertos fenómenos en sus casas, trabajaron con ajitos, con lechuga, otros vieron cómo iba la germinación, etc. Bueno, tuvimos resultados bastante positivos. Los estudiantes identificaron que en base a estas actividades todo eran potenciales 7. Además, todos los temas eran individuales, por los cuales también eso les da un sentimiento de pertenencia y también nosotros de esa forma evitamos la copia y una estrategia antiplagio, ¿cierto? Bueno, nos permitió hacer seguimientos parciales formativos, identificando falencias o contenidos que estaban bajos, de manera de nosotros recuperarlo bajo ciertas actividades. Lo otro interesante fue que nos permitió introducir a las ciencias agropecuarias a los estudiantes. Muchos de ellos tuvieron contacto con otros académicos, dadas las especies que iban trabajando. Los estudiantes, así como los docentes, iban recomendando que conversasen con otros docentes de la escuela. Entonces eso fue muy llamativo. Y bueno, y aparte de la situación con ayudantes y docentes, tuvimos que estudiar y capacitarnos aún más con respecto a contenidos y además al utilizar herramientas digitales de retroalimentación. Tuvimos que volver a estudiar muchas cosas de docencia, cómo realizar pautas, en fin. Bueno, y no fuimos exentos de los memes, ¿cierto? Ahí los estudiantes
siempre nos han criticado porque ponemos malas notas, pero de verdad botánica es un ramo bastante complejo, no se enseña en el colegio, los estudiantes no llegan con una base. Muchas veces tenemos que llegar a completar bases de célula vegetal, cosas que son básicas, entonces llegar a que entiendan cómo se van formando los gametos sexuales ya complicadísimo, ¿ya? Entonces el estudiante sabe que debe trabajar constantemente y por eso el portafolio fue diseñado para que semana a semana estuviesen atentos a los contenidos. Bueno, otro problema bastante importante fue el paro. Ya definitivamente fue algo que nos destruyó la moral. Nosotros empezamos el paro en la escuela la primera semana de mayo y estuvimos hasta la primera de agosto en paro. Entonces no deja de ser. Tuvimos que adecuar obviamente la actividad del portafolio. Muchos de los estudiantes no avanzaron durante el receso. Entonces tuvimos que hacer una evaluación del nivel de avance y en base a eso tomar ciertas decisiones. Finalmente tuvimos que reducir la ponderación de esta actividad que tenía un 30% y tuvimos que reducirla a un 15% dado el bajo nivel de avance. También generó conflicto esta situación, pero de todas maneras los estudiantes estuvieron conscientes que haber hecho el portafolio iba a significar tener más ayuda para el desarrollo del examen que fue oral. Entonces nosotros en el examen oral les preguntamos acerca de sus portafolios y fue una buena manera de visualizar los elementos que habían incorporado los estudiantes. Bueno, para el próximo año deseamos mantener esta actividad, sobre todo por el cambio de mayo, donde hay mayor número de contenidos que van a tener que desarrollarse, pero ahora queremos desarrollarlo desde un punto de vista ya mucho más aplicado y que el estudiante vaya aprendiendo ciertos contenidos en base a las necesidades que tenga. Afortunadamente generamos muchos insumos para el próximo año, videos, cápsulas, pautas, y son muy importantes para el desarrollo del próximo año, ¿cierto? Bueno, y además queremos incorporar a esta experiencia a estudiantes de otros niveles, ojalá poder incorporar contenidos de otros ramos y con ello mejorar esta instancia, ¿ya? Y que el estudiante pueda conocer otros docentes y otros compañeros. Bueno, esta fue una labor de tiempo completo que demandó bastante tiempo y cariño. Identificamos que la mejor manera de trabajar con estudiantes a este nivel es tener esta relación o conversaciones normativas espontáneas. Y lo otro que identificamos muy importante fue la conversación uno a uno, ¿ya? Bueno, eso creo que fue toda mi experiencia. Estaré ahí atento a las dudas. Una invitación también en esta diapositiva a motivarse con los estudiantes, a ser realmente su profesor y que no seamos simplemente alguien tan externo y que los vea como un número. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Interesante la estrategia que nos presentas de seguimiento a los aprendizajes del estudiantado. Ya vamos a tener un tiempo más para poder ir profundizando en algunas preguntas y comentarios de la audiencia. Vamos a seguir con la segunda presentación y le vamos a dar la palabra a Beatriz. Hola a todas, todos. Hola. Gracias por venir. Mi computador colapsó 2 minutos antes que empezara esto, así que estoy con el de mi esposo. Espero que salga todo bien. Ya. Se ve perfecto, Beatriz. Se ve perfecto. Sí. Ya. Voy a partir porque me dieron solo 15 minutos. La experiencia que les voy a compartir es del curso Epistemología de la Geografía, que es un curso de primer semestre de la carrera. Se realizó en 2 secciones, yo estaba a cargo de una de 24 alumnos. Entonces, me pidieron hablar del contexto. Yo estaba preparada, en realidad en enero, tuvimos conversaciones con Cristian, para el plebiscito en abril. Ustedes se imaginarán la FAU, y es una facultad muy activa políticamente. Todo el movimiento social de octubre del 2019 afectó mucho el cierre del año académico también. Entonces, yo estaba ya desde enero preparando estrategias pensando que el primer semestre iba a ser de cierta medida remoto, sin que en ese momento fuese ese el nombre que se le daba, ¿no? Entonces yo estaba preparando ya las actividades y la entrega de los contenidos pensando en tener apoyos remotos, lo que creo que me ayudó a que cuando efectivamente pasamos
ya la estrategia y la planificación del curso estaban pensados en no depender de lo presencial. Sin embargo, este es un curso de primer semestre y yo diría que eso tiene un peso distinto, porque esta fue una generación que, como por lo mismo, no terminó bien su cuarto medio, no terminó bien su ciclo media y tampoco siente que partió bien su ciclo universitario. Entonces, había una carga emocional muy grande de las expectativas sobre qué es lo que iba a hacer la universidad vía Zoom. Y eso fue una de las preocupaciones centrales para mí mientras preparaba el curso. Quiero partir también reconociendo a Pedro Pablo Achondo, que fue mi ayudante durante el semestre. Él es doctorante de nuestro programa en Territorio, Espacio y Sociedad. Él es filósofo, tiene experiencia docente previa en cursos de filosofía, enseñando filosofía en la universidad. Entonces logramos armar un muy buen equipo y entre los dos nos apoyamos, y él además fue muy generoso también y muy abierto a la innovación y a inventar estrategias y actividades más lúdicas para aprender y para enseñar. Entonces, la verdad lo pasamos muy bien. Y como último elemento contextual, yo hice mi doctorado en Estados Unidos y mantengo muchos lazos de amistad, pero también laborales con colegas que están haciendo clases allá, y ellos tuvieron que pasar a la docencia remota en enero. Entonces, yo tenía ya por nuestras redes sociales de amistad ciertas experiencias que ellos habían tenido, y muchos de ellos ofrecieron, una amiga que hace clases en Carleton, en Canadá, ella es experta en educación remota, entonces ella hace 7 años hace clases online, y ella hizo generosamente 4 sesiones para amigos, donde ella nos enseñó y nos traspasó ciertas técnicas y estrategias para preparar. Entonces, para mí eso fue muy importante porque me hizo ver un poco cómo estaba funcionando, y que además aprender nuevas apps que estaban empezando a circular y que se estaban usando ya en docencia universitaria. Me suscribí a estos grupos de Facebook de profesores que hacen clases remotas, entonces ahí también encontré muchas ideas. En términos más concretos, uno de los primeros pasos fue redefinir los focos de los objetivos de aprendizaje, y ahí el foco, y esto lo conversamos mucho con Cristian también en enero, era más que contenido específico. A mí lo que me interesaba es que los estudiantes salieran aprendiendo a hacer preguntas geográficas y que entendieran qué es lo que hacía una pregunta geográfica. Entonces, orienté la estructura del curso y los contenidos resaltando la parte de aprender a hacer preguntas, ¿ya? Y de problematizar geográficamente. Lo segundo que le hice harto énfasis al planificar el curso fue en transmitir herramientas de estudio autónomo, porque en enero yo pensaba, no nos vamos a ver toda la semana, entonces ellos van a tener que estudiar y seguir el curso solo. Entonces, hice mucho énfasis en pensar cómo entregarles herramientas para que ellos pudieran estudiar y generar una rutina de aprendizaje propia. Lo otro era tener estamos hablando primer semestre, entonces estábamos en plena pandemia, yo vivo en Ñuñoa, 4 meses encerrado sin salir, o sea, el tema de la pandemia y la salud estaba muy presente en todos los días en nuestras conversaciones, por tanto siempre estaba ahí como una preocupación central. Y lo último fue el tema que había una incertidumbre sobre cómo iba a progresar el semestre, porque el primer semestre todavía se hablaba de la posibilidad de volver a presencial en algún momento, ¿no? Hasta que se tomó la decisión de no, se termina remoto. Entonces, había que manejar expectativas, había que ver en qué etapa de la cuarentena o del plan, que ahora se llama paso a paso, en ese tiempo nadie sabía cómo era. Entonces, había mucha incertidumbre y había que planificar con esa incertidumbre. Quiero destacar que nosotros logramos cubrir todos los contenidos del curso, porque como les dije, el énfasis siempre estuvo en transmitir la curiosidad geográfica y darles herramientas para que ellos siguiesen buscando más allá de los contenidos que se entregaban, y ellos pudiesen profundizar en su tiempo en los distintos contenidos específicos de las corrientes geográficas. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Esto requirió mucho trabajo. Preparar un curso en estas condiciones requiere el doble o el triple de tiempo que un curso de manera presencial, y yo creo que eso es importante al momento de asignar y pensar las horas para el próximo año.
Bueno, primero planificamos, nos reuníamos, hicimos una planificación semestral de qué es lo que queríamos en cada semana, qué es lo que íbamos a hablar en cada semana, y siempre estábamos trabajando con 2 semanas de antelación. Nos reuníamos semanalmente con Pedro Pablo, evaluábamos cómo había resultado la semana anterior, planificábamos la siguiente y íbamos evaluando todas las semanas. Otra cosa que fue súper importante fue preparar con antelación rúbricas para cada actividad que íbamos a desarrollar en el curso. Cada una tenía una pauta muy detallada donde los alumnos tenían que ser capaces de, al leerla, entender solos qué es lo que tenían que hacer. Porque el contacto con nosotros era 1 hora y media a la semana. Entonces, el correo estaba abierto y permanentemente había comunicación, ya voy a explicar eso, pero queríamos que tuviesen la capacidad de entender muy claramente qué es lo que se les pedía en cada actividad. También ocupábamos tiempo todas las semanas grabando las cápsulas de contenido que eran la materia en el fondo. Yo grababa videos todas las semanas, máximo de 30 minutos. Pedro Pablo también grabó algunas, sobre todo la parte de filosofía. Y grabábamos también videos para explicarles los talleres. Nosotros, en vez de hacer ayudantías, organizamos y propusimos talleres, que eran actividades aplicadas que tenían que hacer todas las semanas, donde tenían que ejercitar y ellos, digamos, actuar en función de los contenidos de la semana. Entonces, había un video de contenido de los temas de la semana y había un video de explicación y de motivación, donde yo grababa videos, mostraba clips de películas o hacía videos, ya les voy a mostrar un poco, pero la idea era de una manera lúdica introducirles a una actividad que ellos tenían que hacer para acompañar el aprendizaje. Y además tenían que leer todas las semanas algo, y eso tenían que demostrarlo llenando esta ficha de lectura en Google Docs. Todas las semanas tenían que completar, y eran 4 preguntas que tenían que responder antes de la clase presencial. Eso me permitía a mí revisar lo que ellos respondían para poder tener una idea de qué es lo que estaban entendiendo y dónde estaban las preguntas, porque entonces la clase presencial yo la orientaba y la dedicaba a profundizar, explicar y aclarar lo que ellos no habían entendido de los contenidos de la semana. Esto también me ayudaba a dar un seguimiento de quiénes estaban leyendo y quiénes no. Entonces fue bastante útil para un insumo para la clase sincrónica. Pero era mucho trabajo revisar todas las semanas, toda la ficha de lectura, todos los talleres y preparar los videos y además las bitácoras que les voy a explicar. La primera semana de clase yo partí con algo que le puse la clase 0. Y lo que hice ahí fue, es la tradicional clase que en presencial uno explica cómo va a funcionar el curso, pero acá lo que yo hice fue preparar expectativas. Entonces, lo primero que expliqué eran los principios de interacción y tratar de transmitir un poco de empatía, ¿no? O sea, que ni para ellos era una situación nueva, pero para nosotros también, y por tanto la actitud y la predisposición colectiva iba a ser de flexibilidad, de aprendizaje, de empatía y de hacerlo juntos, de construir juntos. Entonces, siempre les planteé el espacio del curso como un espacio colectivo de co-creación de cómo íbamos a ir avanzando, para abrir el espacio a que ellos me dijeran qué es lo que les funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Pero también les dejé muy claro que esto era un tema de ellos, o sea, los que tenían que hacer la pega de aprender eran ellos, y por tanto tenían que trabajar autodisciplina. Entonces, que teníamos que asegurarnos de que ellos me contaran a mí cómo iban, pero que ellos iban a tener que hacer el trabajo. Beatriz, nos quedan 5 minutos. Ya, me apuro. Bueno, esto para mí es importante. Mis hijas estaban conmigo acá, entonces, así como ellos tenían temas, yo también tenía temas y lo hice parte del curso. Entonces, mi hija menor grababa videos con sus mascotas para estimular la discusión, pero se cruzaba entre medio las clases, etc. Entonces, bueno, eso me voy a adelantar. Trabajé mucho con ellos en talleres de aprendizaje autónomo para motivarlos a cómo estudiar. Les transmití preguntas sobre cómo tenían que recibir retroalimentación, que ellos pensaran cómo aprendían y qué estrategias les funcionaban y qué estrategias no les funcionaban. Creo que esto es lo importante. Era mucho, ya. Esto es lo que hacíamos. Entonces, en la clase 0 yo les indicaba el tema. Esta semana vamos a hablar de geografía feminista.
subía el video y la actividad de taller. Durante la semana ellos tenían que ver el video de la clase, leer las lecturas y hacer las actividades. Y la semana siguiente, en la clase presencial, discutíamos, aclarábamos dudas y hacíamos una actividad de cierre de ese tema y se subía el tema siguiente. Entonces íbamos en semanas adelantadas. Eso significaba que ellos tenían que llegar a clases con el material preparado y estudiado. ¿Ya? El que llegaba sin nada no servía. Y eso ellos lo entendieron y fueron trabajando todas las semanas. Lo que sí, hacia el fin del semestre fue bajando la asistencia. Este es un ejemplo de los talleres y las actividades cuando vimos regionalismo. Yo les mostré, les pedí que escogieran un mundo de fantasía y que ellos actuaran como un regionalista describiéndolo. Usamos, cuando hablamos de geografía feminista y posicionalidad y espacio, les pedí que escribieran ensayos sobre cómo les había afectado la pandemia. Cuando hablamos de decolonialismo, les pedí que hicieran un póster usando Canvas. Cuando hablamos de geografía cultural, hicieron otro póster eligiendo temas que para ellos fueran significativos. En términos de las evaluaciones, para mí el foco fue en la evaluación formativa. Era un semestre de emergencia, no era un semestre para ponerme exigente y pensar en escala de notas, sino que quería que ellos se hicieran conscientes de lo que significaba aprender. Por tanto, hice una sola prueba y las actividades, completar las 10 fichas de lectura eran un 7, completar 12 talleres eran un 7. Y por cada actividad menos, ficha de lectura menos o taller menos, se iban descontando décimas. Podemos discutirlo, pero para mí el primer semestre en que estábamos en esas condiciones de emergencia y estrés, el tema no era la nota, sino que era motivarlos a que aprendieran, a que desarrollaran una estrategia y una disciplina de aprendizaje y que se sintieran vinculados. Entonces trabajé desde la motivación positiva, por decirlo de alguna manera. Y cerramos con un debate que trabajaron en grupos, que fue muy complejo porque no se conocían. Primer año trabajaron a través de WhatsApp. Pero fue difícil para ellos. Hicimos un debate sobre la Asamblea Constituyente y resultó muy bonita la experiencia. A mitad del semestre les pedí una autoevaluación de progreso y les pedía que ellos, les puse los objetivos que salían en el programa. Les dije, para el objetivo 1 hemos hecho estas actividades. ¿Cómo te evalúas tú en relación a ese objetivo? Y esto es lo que ellos me pusieron. Y después yo les pregunté, en función de lo que respondiste, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para mejorar? Les traspasé la responsabilidad del proceso a ellos. Y dentro de las opciones estaba pedirme ayuda. Pero si ustedes se fijan, la mayoría decía que lo que tenían que hacer era revisar más la materia. Entonces también trabajé mucho el que ellos se dieran cuenta de cómo iban ellos en el proceso de aprendizaje. Y después les pedí qué es lo que ellos querían que nosotros como equipo docente supiéramos. Entonces también fue muy bonito recibir los comentarios porque había mucho input muy positivo, ¿no? De que los videos les funcionaban, les gustaron mucho los talleres, las clases sincrónicas no mucho. Pero también les pedí que se dieran un consejo a ellos mismos. ¿Qué es lo que le dirías a tu yo de marzo? ¿No? ¿Qué es lo que han aprendido en el fondo de este proceso sincrónico? Y ahí, bueno, ahí están las respuestas. Se me acabó el tiempo, ¿cierto? Pero las bitácoras eran un mecanismo de relación que les pedí que crearan un Google Docs que compartían solo conmigo. Era una especie de diario de vida de su proceso. Y estos son fotos de sus diarios de vida. Entonces ellos anotaban, hay unas niñas con una creatividad y un arte, pero increíble. La idea es que ellos fueran anotando cuáles eran las dudas que tenían y yo iba comentando. Esto es para mostrarles como ejemplo que yo interactuaba con ellos todas las semanas sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, la evaluación fue buena, a ellos les gustó, pero emocionalmente es muy desgastador porque tuve que hacer un poco de psicoterapia. Hubo semanas en las que ellos estaban muy colapsados y yo también, hay que ser honesta. Hubo una semana en que nos miramos a la cara y nos dijimos, ¿saben que hoy día no hagamos clases? Porque ninguno, ni ustedes ni yo estamos en condiciones de seguir, entonces esto puede esperar, ahora respiremos, relajémonos y sigamos. Los sigo teniendo este segundo semestre en Geografía Económica, he aprendido algunas cosas, ellos ya saben, pero puedo dejar eso para las preguntas con otras apps que también aprendí, así que muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a tener después, como decía, tiempo para
para intercambiar. Gracias por este valor en las interacciones y en lo humano que planteaste en tu presentación. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación y le damos el pase a Emilia para que pueda presentar en sus 15 minutos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. La tienes que poner en modo presentación, pero se ve. Está como medio lento el computador. ¿Ya? Bueno, entonces este trabajo pretende mostrar lo que fue la experiencia de la evaluación entre pares, ya como parte de un trabajo en equipo en Fisiopatología 1 durante el primer semestre y durante la pandemia. ¿Ya? Bueno, como sabemos, en el área de salud, así como en muchas otras profesiones, es muy importante el trabajo en equipo. Estamos no solo aumentando eficiencia en minutos, en ahorros económicos, sino que también repercutiendo en la salud de las personas, ¿ya? Y eso le da particular relevancia al poder interactuar adecuadamente entre las distintas personas. Ahora, esta iniciativa que tuvimos de hacer las evaluaciones entre pares se da en el contexto de la asignatura Fisiopatología, ¿ya? Y específicamente en lo que es la Fisiopatología 1 del primer semestre. ¿Ya? Esta asignatura se imparte en tercer año, tanto en el primero como segundo semestre, las dos se complementan, ¿ya? Y tiene como propósito formativo el que la fisiopatología permita al estudiante comprender y analizar ya los diversos mecanismos fisiopatológicos que están involucrados tanto en la generación de enfermedad como en la condición patológica propiamente tal y en la respuesta compensatoria del organismo para recuperar la normalidad. Entonces entrega a los médicos en formación los fundamentos necesarios para realizar hipótesis diagnósticas y diseño de estrategias de tratamiento. O sea, es una asignatura bastante significativa, importante, por lo trascendente que es también integrar los ramos básicos con lo que es la parte clínica. ¿Ya? Entonces está estrechamente relacionada con las diversas asignaturas del área clínica. Pero además tiene como contribución formativa adicional, ¿ya? el aportar al desarrollo de un espíritu crítico positivo, la responsabilidad, la tolerancia, la proactividad y el trabajo colaborativo en equipo, con la valoración también de aspectos éticos relacionados tanto con el quehacer estudiantil como con la profesión médica. Y además busca motivar al estudiante su continuo perfeccionamiento con miras a ser más eficiente y hacer un mejor beneficio en pos de la salud de los pacientes y de la población en general. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto que está declarado en el programa de asignatura, como metodología, ya llevamos varios años desde que se inició la innovación curricular en el 2015, para el tercer año de medicina en esta asignatura, en que lo que hacemos es una especie de aula invertida. Los estudiantes reciben los apuntes previamente, tienen una semana para preparar el tema. El mismo día de la actividad tenían actividades expositivas y después teníamos actividades prácticas. Eso fue hasta hace poco, donde por factores externos tuvimos que modificar estas actividades prácticas que giran en torno al análisis de casos clínicos. Primero nos vimos enfrentados a un cambio, una decisión que tomaron las autoridades de nuestra facultad de ordenar los horarios de los distintos auditorios en bloques, y eso nos restringió el tiempo que teníamos disponible para esta actividad, que originalmente era que los estudiantes llegaban a las salas, se organizaban en grupos espontáneamente por afinidad y se les pasaba un caso clínico para que lo fueran resolviendo ahí en el momento, y se les definía a los distintos subgrupos a cargo de qué preguntas se tenían que hacer responsables de exponer al resto de sus compañeros. ¿Ya? Esa era nuestra dinámica. Pero después, cuando nos acortan el tiempo, no nos da el tiempo para tener esa sesión presencial y que ellos discutieran ahí. Y ahí ya el año pasado tuvimos que pedirles que prepararan previamente un PowerPoint
con la respuesta a la pregunta y les entregábamos el caso clínico con anticipación. Ahora, con el tema de la pandemia, ya, y esto de la virtualidad, no podíamos interactuar sincrónicamente con nuestros estudiantes. La actividad de análisis de casos clínicos lo consideramos fundamental y al final delegamos en ellos que se organizaran, ¿ya? Y que virtualmente, así como hemos estado todos entre WhatsApp y Zoom, etcétera, vieran de resolver la guía y que nos hicieran un informe escrito, ¿ya?, sobre la pregunta asignada, ¿ya? Y que además, ¿cierto?, nos informaran en el fondo de cómo había sido ese trabajo en grupo a través de la evaluación en pares, entre pares, ¿ya? Entonces, sabemos que el trabajo en grupo, ¿cierto?, es muy importante porque se comparten conocimientos, se accede a distintas visiones, se complementan diversos aspectos, también en lo cultural, en los niveles de educación, etcétera, y que enriquecen el aprendizaje. Ahora, sin embargo, creemos que el éxito de esa tarea, sobre todo cuando los estudiantes quedan trabajando tan autónomamente, puede verse influenciado también por el grado de compromiso y comunicación que se logra al interior del grupo o equipo que está en formación, sobre todo si habitualmente no han trabajado juntos y más aún si estamos enfrentando un contexto de virtualidad y más encima en pandemia, ¿ya? Entonces ahí fue que nos surgieron estas preguntas. ¿Cómo se sentirán nuestros estudiantes trabajando así? ¿Podrán trabajar organizados? ¿Trabajarán solo algunos? ¿Podrán interactuar lo suficiente para compartir sus conocimientos en el análisis y resolución de los casos clínicos con la forma que nosotros esperamos? Entonces, como ya les adelantaba, de ahí por primera vez surge este espacio para la evaluación entre pares en la asignatura de fisiopatología, aplicándolo entonces a este contexto de análisis de casos clínicos que busca simular un poco lo que se da en lo que podrían ser reuniones clínicas, visitas médicas, interconsultas, entre otros, ¿ya? Entonces, el motivo de compartir esta experiencia es dar a conocer los resultados que tuvimos en forma preliminar, podríamos decir, en lo que fue la aplicación durante el primer semestre, y a la vez también mostrar nuestras nuevas inquietudes y enriquecer la discusión y recibir también el feedback del resto de los colegas de la universidad. Entonces esto lo hicimos con el tercer año completo, que son 219 estudiantes, ¿ya? Estas evaluaciones entre pares se hicieron en las 5 actividades que teníamos de análisis de casos clínicos. Habitualmente estas actividades eran del orden de 10 u 11, pero por razón de la virtualidad, de la pandemia, de los posibles problemas de comunicación, las fusionamos de a 2, ¿ya? Y dejamos solo 5 actividades, cosa de dar más tiempo para el ir y venir de los informes, tanto de los estudiantes hacia los docentes, como de los docentes dando retroalimentación. Entonces los distribuimos a ellos en 6 grupos y cada uno de esos 6 grupos estaba a cargo de un docente y cada grupo fue subdividido en 5 subgrupos de 3 a 4 estudiantes. Una cosa muy importante destacar es que la distribución fue al azar, ¿ya? Para cada actividad. Entonces, con esto buscábamos evitar posibles, entre comillas, vicios que se pueden dar, ¿cierto? Cuando un grupo trabaja y se van dividiendo mucho las actividades o responsabilidades, o finalmente a veces es uno el que siempre trabaja y el resto del grupo queda más de observador, ¿ya? Entonces, al enfrentarlos a esta distribución al azar, fuera de tratar de evitar posibles conductas preconcebidas, por decirlo de alguna forma, también buscábamos crear una instancia para que los estudiantes se conocieran más entre ellos, porque igual es un curso numeroso que desde que llega a la universidad está separado por orden alfabético o por sede de campus clínico. Y aquí nosotros en fisiopatología de tenerlos a todos y que podemos hacerlos interactuar mucho más integradamente, ¿ya?
Entonces, como grupo, lo que tenían que hacer era analizar el caso clínico, hacer un informe escrito y enviarlo al docente, el cual debía evaluarlo con una nota de 1 a 7 y acorde a una rúbrica que se diseñaba, ¿ya? Entonces, finalizada cada actividad de análisis de casos clínicos, los estudiantes accedían a un link que estaba ligado a un formulario de Google Forms y que era publicado a través de la plataforma uCurso, ¿ya? El instrumento para la evaluación entre pares consideraba 3 aspectos. Uno era la responsabilidad colectiva, otro la responsabilidad individual y un tercer aspecto de actitud y respeto, con la opción además de hacer comentarios ya en forma voluntaria. Ahora, todas estas opiniones eran en forma anónima, ¿ya? Ahora, la nota promedio que obtenía el estudiante como resultado de las notas que cada compañero le ponía en cada uno de estos 3 aspectos, se ponderó en un 20% de la nota de la actividad práctica correspondiente. Entonces Emilia, te aquí, quedan 5 minutos. aquí vemos 5 minutos. Aquí vemos los ítems que se evaluaron, ¿ya? Y para cada finalmente las opiniones, las notas, y el total de notas fueron 3.285 notas que tuvimos que procesar al final. Y definimos como nota baja en lo que era el promedio, menos una desviación estándar y nota crítica cuando eran 2 desviaciones estándar bajo el promedio, ¿ya? Ahora, como vemos en esta tabla, la evaluación de las distintas actividades en promedio que hicieron los docentes, en la parte central, acá, fueron notas bastante buenas, pero las notas que se pusieron los estudiantes fueron por sobre la nota que ponían los docentes. Pero lo que es muy irrelevante es que los estudiantes igual evaluaron con un amplio rango de distribución, poniendo finalmente en algunos casos notas tan bajas como un 3, ¿ya? Ahora, el rango de notas de evaluación por pares fue de 5.6 a 7 como nota promedio en el curso. De comentarios recibimos un total de 708 comentarios, la gran mayoría fueron favorables, positivos, y un menor porcentaje de comentarios negativos. Prácticamente todos los estudiantes recibieron algún comentario en las diversas actividades, y tomando en cuenta los estudiantes que tuvieron evaluaciones deficientes, tendieron a predominar las evaluaciones o comentarios negativos. Solo en una actividad hubo a la par entre positivos y negativos, ¿ya? Y dentro de los comentarios negativos, lo que más comentaron los estudiantes fue lo relacionado con la responsabilidad colectiva, aquí representado en celeste. Y en segundo lugar, lo que se refería a actitud y respeto. Ahora, dentro de los comentarios favorables destacó la responsabilidad, el trabajo en equipo, la excelencia, la disposición, la proactividad. Y en los comentarios negativos, ya no se identifica así muy claramente qué es lo que más critican, pero sí que son interesantes de ver algunos de los comentarios en que los estudiantes dicen, por ejemplo, no trabajó nada, también sugeriría hablar con él para cambiar su actitud. Ojalá se ponga las pilas para el próximo trabajo en grupo, porque encuentro súper injusto regalarle la nota a alguien que no trabajó nada. Y otros compañeros hicieron aquí comentarios súper extensos, ¿ya?, que lo encuentro súper valioso, y a pesar que queda poco tiempo, lo quiero compartir. ¿Ya? Dice, solo escribiste en el documento 0 comunicación, no pescabas. Cuando se te etiquetaba, incluso por el grupo, no aportaste ningún comentario, ni cambiaste nada en la redacción de otras preguntas. Había que andar persiguiéndote para que aportaras después de hacer tu parte, y no aportaste. Ni siquiera aprobaste la versión final del trabajo antes de subirlo. Realmente una carga trabajar contigo. Ojalá puedas mejorar eso. Había recibido ya comentarios de tu mal desempeño en los trabajos en grupo y ahora se confirma. Saludos, ¿ya? O sea, un comentario bastante duro, ¿ya? Bueno, aquí vemos lo que fue el comportamiento de notas de los estudiantes de más bajo rendimiento,
¿ya? El que obtuvo la nota más baja, nota 3, había partido muy bien y después tuvo un descenso importante. Y hubo otro que progresivamente fue teniendo notas más bajas, y este estudiante aquí en esta actividad recibió un comentario que nos llamó la atención. Dice: no dudes en contarle al grupo si te sucede algo. El grupo está para apoyarte, ¿ya? Entonces, con esto confirmamos que los estudiantes se evalúan en general con notas altas, pero sin embargo, en la mayoría de los casos hay un fundamento para eso. Y por otro lado, evidenciamos que no todos los estudiantes califican con notas altas, sino que también hay un 5% de ellos que recibe calificaciones que podríamos decir son bastante bajas comparadas con el resto. Ahora, los resultados nos permiten decir que en su mayoría los estudiantes respondieron responsablemente esta evaluación, y creemos que se hace necesario, ¿sí?, desarrollar un hábito y herramientas como esto de las notas bajas, estos se puedan acompañar de comentarios. Entonces nosotros tenemos como propósito y proyección a futuro continuar promoviendo la incorporación de esta evaluación entre pares. Creemos que esto permitiría ir identificando fortalezas y debilidades que a lo largo de la carrera se pueden ir potenciando o corrigiendo según corresponda, y creemos que se hace necesario que desde la institución se propiciase, ¿cierto?, un mayor desarrollo de la asertividad, la empatía, y dar mayor espacio aún para la diversidad de opinión, tolerancia y crítica constructiva, ¿ya? Bueno, estos resultados preliminares los presentamos también en la jornada de educación en ciencias de la salud que hubo ahora en noviembre, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, Emilia, por tu propuesta y por presentarnos, ¿verdad?, esta colaboración, cómo se aprende en la medida que también entre los mismos pares se van retroalimentando. Te vamos a pedir, Emilia, si puedes dejar de compartir, porque vamos a iniciar una ronda de preguntas. Han llegado varias preguntas y las vamos a organizar de la siguiente manera. Voy a presentar el grupo de preguntas para cada uno de los tres panelistas. Hay una pregunta que es común, que digo de manera común para los tres, y después algunas preguntas específicas, y si les parece podemos responder en el mismo orden que fueron también presentando. Entonces, de manera general hay una pregunta que se plantea para los tres y que señala cómo manejan la frustración o las desilusiones que luego de tanto esfuerzo y, ¿verdad?, y puesto tanto corazón en lo planificado, hay un paro o el trabajo por parte de los estudiantes baja. ¿Cómo manejan esa situación ustedes tres que han trabajado en esta innovación? ¿Y cómo enfrentaron sus estudiantes dichos paros y la continuidad en las actividades que ustedes les habían propuesto? Esa es una pregunta que va a ser general. Específicamente para Nicolás, desde la audiencia preguntan que hay una persona que le llamó la atención el uso de las redes sociales, y se plantea que en el reglamento al parecer esto está prohibido. Si pudieses tú lo pudieses aclarar. Y también te preguntan a ti, Nicolás, si específicamente el uso del portafolio corresponde a un resultado de aprendizaje del curso o si reemplazó solo los laboratorios o las actividades prácticas o también las clases teóricas. Eso después igual puedo irlas repitiendo si es que se les olvida. En el caso de Beatriz, hay dos preguntas para ti, una vinculada con qué relevancia cobran estas metodologías en el contexto de la docencia y la formación del estudiante del primer año, ya que sabemos que es un tramo crítico para la formación donde se juega el involucramiento y el compromiso con la formación. Y también que hay bastante interés por saber si aumentó la carga de trabajo de los estudiantes bajo esta estrategia y cuántas horas a la semana dedicabas tú a este trabajo, y si quedaste convencida que los estudiantes revisaban cuidadosamente las rúbricas y todo el material que tú generaste. En el caso de ti, Emilia, hay una pregunta también ahí de la audiencia, además de las generales, que si tú crees que esta actividad donde se pone el foco, ¿verdad?, entre la interacción entre los pares, mejora o dificulta las relaciones personales. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a hacerlo igual en orden. Le vamos a pedir a Nicolás, luego a Beatriz y a Emilia que puedan plantear su reflexión.
Gracias, Francisca. Bueno, la pregunta 1 asociada a redes sociales, yo no estoy tan bien enterado. Sin embargo, nosotros las redes sociales que utilizamos son propiamente del curso. O sea, no hay nadie detrás de esa aplicación y tenía ciertos horarios para comunicarse. Además, lo conversamos en una actividad que tuvimos en Campus Sur, también de experiencias docentes, y son varios los docentes que lo utilizan por un asunto práctico, producto de que redes sociales en muchas compañías de telefonía son gratis, ¿ya? Pues lo tengan presente, y profesores que comparten sus clases a través de Facebook y el estudiante no gasta minutos. Y por otro lado, nos sirvió mucho para los estudiantes que teníamos en zona extrema. Teníamos una alumna en Juan Fernández, otra en Chile Chico, donde el internet había una vez o 2 veces a la semana. Entonces teníamos otros medios de comunicación. Por eso lo utilizamos. Con respecto al portafolio, una actividad que responde a las actividades prácticas, incluyendo los resultados de aprendizaje, obviamente, pero no un resultado de aprendizaje propiamente tal. ¿Ya? Nos apoyó en las actividades prácticas, la teoría se siguió realizando de igual manera, con la diferencia de que ahora los estudiantes tenían un ejemplo para aportar en las clases, lo cual sirve mucho ya para la comunicación y para la participación en el curso. Y la última pregunta que tenía relación al paro, bueno, yo creo que nadie fue consciente de su situación emocional en ese momento. Seguimos trabajando, además en Antumapu fue muy extraño todo el proceso porque la mitad de los estudiantes quería volver a clase, la otra mitad quería mantener el paro, entonces decidimos trabajar con aquellos que querían trabajar también, entonces igual subíamos contenido y después, bueno, al final cuando volvieron a clases tuvimos que triplicar los esfuerzos, realizamos más de 25 ayudantías durante ese mes que teníamos para cerrar el semestre, entonces fue complejo. Eso, gracias. Muchas gracias, Nicolás, por compartirnos tus reflexiones. Beatriz, ¿te parece que nos vas a compartir? Sí, estaba tomando nota. A ver, voy a partir por la más fácil. ¿Cuántas horas le dedicaba yo? Entre 10 y 12 horas a la semana. Yo. Eso incluía más o menos 3 horas para preparar el PowerPoint, después media hora, un poquito más para grabarlo, 2 horas a la semana para revisar las bitácoras y comentarlas, 1 hora y media de clase presencial, 1 hora y media de trabajo de reunión con mi ayudante y 1 hora y media más o menos para revisar los talleres de la semana y comentarlos, porque la idea era entregar feedback. Como no había evaluación, la idea eran evaluaciones formativas, entonces había que comentar mucho todo. Así que tomaba mucho tiempo. Para los alumnos, esto fue un tema, de hecho fue una de las reclamos, que eran muchas horas el curso. Y ahí yo tenía que aclararles que en la malla, el curso de epistemología son 6 créditos. Eso se traduce en 9 horas a la semana que ellos tienen que dedicarle. Y entonces fue una de las diapos que tuve que saltarme muy rápido, pero yo les hice y les mostré en el taller 1, que era de métodos de estudio, les desglosé. Ustedes tienen 9 horas a la semana para este curso, de las cuales nosotros por el contexto remoto solo hemos planificado que usen 5. Es decir, de las 9 le estamos bajando 4 porque estamos en una emergencia. De esas 5 horas, ustedes tienen que usar media hora para ver el video, 1 hora para la lectura, 1 hora para hacer la actividad, o sea, les explicamos claramente qué es lo que tenían que hacer en sus 5 horas. Lo que ellos después nos decían, y yo lo que les pedía todas las semanas, cuando hacíamos la docencia presencial, usaban la herramienta de encuesta de Zoom, y la primera pregunta que era, ¿cuánto tiempo le dedicaste esta semana al curso? Además de cómo estaban, y lo usé mucho al principio para ver cómo estaban de ánimo, porque el estado de ánimo iba a influir en cómo iban a trabajar. Entonces, preguntaba por el estado de ánimo y preguntaba por cuántas horas le habían dedicado al curso. Y todos en general le dedicaban entre 5 o 6 horas. Entonces estábamos dentro del rango de lo que yo había planificado. El problema es que el primer semestre tiene 8 cursos y cada curso son 6 créditos. Entonces estamos asumiendo un estudiante de jornada completa que no es el estudiante que está entrando a la Universidad de Chile, y menos en pandemia.
¿no? Los estudiantes que tenemos trabajan, cuidan a alguien, hacen otras cosas, entonces el problema escapa de nosotros y tiene que ver con quiénes están entrando y cuántos créditos cuántas horas de dedicación le estamos pidiendo. Y hay un choque ahí que no sé quién va a resolver y quién va a tomar, pero ese es un problema que estoy viviendo este segundo semestre porque también hago un curso de 6 créditos y nuevamente me dicen que son mucha carga. Pero yo ya estoy trabajando con una carga reducida a lo que sería en contexto normal. Entonces, cómo lo hacemos? Y yo invito a la reflexión cuando planifiquemos el próximo año, porque va a ser igual. Vamos a seguir pidiendo a los estudiantes que tomen 8 cursos por semestre. De repente deberíamos pedirle que tomen 5. Y 5 ya me parece mucho. O sea, ¿cuántos cursos le estamos pidiendo por semestre? Y hay que pensar bien qué es lo que significa en aprendizaje remoto. Y eso lo voy a vincular con la pregunta sobre la relevancia de la docencia en primer año. Y aquí hay dos cosas, dos palabras. Uno es deserción y otro expectativa. Y entonces nuestro trabajo en primer año es hablar sobre qué es ser universitario, qué es estudiar geografía, qué es la geografía, porque la geografía no es algo que se conozca así como, no, voy por la calle y veo a un geógrafo haciendo su trabajo, no, es algo que hay que aprender. Entonces, imagínense lo que es para alguien aprenderlo por Zoom. Es súper frustrante, súper desconectante. Entonces ya este segundo semestre están alienados, o sea, ya chato hasta acá. O sea, hace 2 semanas ya los perdí. ¿Ya? Entonces también, duración del semestre. Necesitamos que los semestres duren 18 semanas. Y ahí yo quiero decir que con respecto al paro, nuestra escuela tuvo una estrategia muy buena que fue introducir semanas de descanso. Fue muy buena para los estudiantes, no fue tan buena con los profesores porque el descanso se le dio a los estudiantes, no a los profesores. Y ahí voy a ser sindicalista y voy a aprovechar este espacio para decir, tenemos que cuidar a los profesores, tenemos que establecer pausas de Zoom. O sea, esta es mi semana de descanso y estoy hablando con ustedes. ¿No? O sea, no, pues la salud mental es de los dos lados de la pantalla y tenemos que cuidarnos. Entonces, no necesitamos 18 semanas, no necesitamos 8 cursos al semestre. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Esa es la pregunta que deberíamos estar debatiendo en la formación del futuro. Lo dejaré ahí porque si no me voy a poner sindicalista. Sobre privacidad y las redes sociales, yo, como les dije, fui muy explícita como estudiante, decirle, yo también tengo familia, también tengo que ayudar a mi hija en el colegio, tengo a mi esposo trabajando, somos 4 aquí que estamos conectados, compartiendo el espacio. Entonces, yo marqué muy claramente los límites. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde y no les voy a responder nada después de esa hora porque tengo que desconectarme. Tampoco voy a responder nada sábado y domingo porque también tengo, así como ustedes tienen derecho a desconectarse, yo también, y nos cuidamos. Entonces, he tratado de crear límites para que ellos entiendan que yo los respeto a ellos en su derecho al descanso y ellos también entonces me cuidan a mí. Pero a veces se les olvida y son estudiantes clientes muchas veces, sobre todo cuando es la época de notas y evaluaciones. Entonces, pero hay que trabajarlo. Y eso lo vinculo a la pregunta sobre las rúbricas. Es un trabajo de enseñarles, porque en el colegio no se trabaja así. La mayoría de los colegios no trabajan con rúbricas, no trabajan con aula invertida. Entonces hay que enseñarle a los estudiantes el trabajo autónomo, hay que enseñarles a ser responsables de su aprendizaje y cómo leer instrucción. Entonces, me pasó la semana pasada que un estudiante me escribe así, oiga, profe, no fui a clases, ¿qué tengo que hacer? Ni a mi hija de 9 años que está en el colegio soy su agenda, entonces a un adulto de 19 años tampoco. Entonces, estimado, en un curso está el programa clase a clase, ve la fecha de hoy. Estimado, en la rúbrica de la actividad está en tal lado. Una vez que léelo y una vez que tengas una pregunta concreta, yo feliz de trabajar contigo y responderla. Pero hay que hacer ese trabajo de, oye, es tu responsabilidad estar informado de qué es lo que se hace, es tu responsabilidad estar informado de la fecha. Que a mí me suena un poco, ¿no? Pero bueno, hay que hacer ese trabajo. ¿Cuál es tu responsabilidad como estudiante? ¿Cuál es mi responsabilidad como profesora? Y eso es un trabajo permanente.
Alguien me preguntó por las apps que uso, Google Form, y creo que Emilia también lo usaba. Y aquí voy a hacer una solicitud. Ucursos no es una plataforma que estaba pensada para los años 90. Necesitamos una plataforma que esté pensada para el 2020 y para la pandemia. Ucursos no está integrado con el sistema Google y hoy día casi todos usan Google. Los estudiantes escriben los trabajos colectivamente en Google. Se comparten carpetas en Google, el Drive. Entonces, hay una desconexión que hace un poco difícil, pero Google tiene buenas suites que son gratuitas para que los estudiantes puedan hacer trabajo colaborativo de manera remota. Este semestre estoy usando una app que se llama Perusal, que es una app que crearon en el MIT para trabajar comprensión de lectura y trabajo con lectura de textos. Y me ha ido muy bien con esa app. No tengo mucho tiempo para seguir, pero búsquenla, Perusal. Es muy buena para trabajar comprensión de lectura. Y la última pregunta sobre el paro, Francisca, yo sé que hablé mucho, pero afortunadamente en geografía el paro en primer año duró poquito, duró una semana. Entonces no causó una disrupción mayor. En tercer año fue más largo y hubo cosas más que negociar. Pero es que no tenía sentido un paro en primer semestre. Po. Los pobres no se conocían, no tenían ni idea quiénes eran. O sea, entonces no fue tema. Pero la gracia de tener las cápsulas de contenidos grabadas y todo arriba es que la responsabilidad del aprendizaje está en el alumno. El material está ahí para cuando tú quieras, puedas, necesites trabajarlo. Los momentos de interacción y de retroalimentación son hitos en el semestre en los cuales nosotros nos aseguramos que estás donde deberías estar en este momento. Pero si tú quieres hacer una maratón Netflix de mis videos, bueno, tu problema, hazlo, ve las 5 semanas de clases en un día, dale. Si quieres verlo semana a semana, ¿no? Hay autonomía y libertad para que tú lo trabajes cuando puedas. Y esa es una ventaja que juega a favor de los procesos de paro. Y hasta ahí llego. Muchas gracias, Beatriz. Ahora le vamos a dar la última palabra a Emilia para que pueda también contestar las preguntas planteadas. Bueno, respecto al paro, sí que se notó, en medicina duró casi 3 meses, ¿ya? Y eso es mucho, y tenemos que tercer año es el año más sobrecargado de la carrera. Tradicionalmente, de muchas décadas que ha sido así, con la innovación curricular se hizo el intento de alivianar, porque están ubicadas estas asignaturas que son, entre comillas, como densas. Y para colmo, desde nuestra asignatura, tenemos el problema que quedamos con poco creditaje, ¿ya? Y las enfermedades siguen siendo las mismas y cada día hay más información, aparecen enfermedades nuevas, entonces realmente estamos contra la espada y la pared, porque los mismos estudiantes quieren saber más de algunas cosas, pero también ellos mismos nos reclaman de que están sobrecargados, que son muchas hojas de apuntes, y si hacemos apuntes simplificados dicen no, que falta información, entonces ha sido complejo, ¿ya? Y este paro se notó, no entré en el detalle cuando presenté las notas. Si uno observa el promedio de las notas que pusieron los docentes en los informes, fue la nota más alta, la de la actividad que era llegando del paro, ¿ya? Pero lo que fue la evaluación por pares fue la nota más baja, ¿ya? Y eso posiblemente sea porque hay gente que se desconectó totalmente, porque hay dos visiones en esto, ¿ya? Y ahí hay cosas que no conversan mucho. Una es la visión de que estamos en paro y por lo tanto no se hace ninguna cosa académica, incluso nosotros como docentes recibimos indicaciones, por decirlo, de la autoridad superior, ¿ya? De que no se puede subir material, que no se pueden subir notas, que no se puede hacer nada porque los estudiantes están en paro y ese paro es legal, así que no podemos hacer nada. Y en cambio hay otros estudiantes que aprovechan ese tiempo como para avanzar con cosas y no verse sobrecargados a la vuelta del paro, ¿ya? Entonces, al parecer, eso igual tensiona los trabajos en grupo,
porque hay gente que quiere trabajar y hay otros que se desconectan totalmente. ¿Ya? Eso respecto a los paros, y vemos que repercute negativamente al final de cuentas en el rendimiento. ¿Ya? Nosotros accedimos a postergar la entrega de los informes para dar facilidades atendiendo a la situación en que estamos. Ahora, si esto de la evaluación por pares mejora o dificulta las relaciones al interior de los grupos, es una interrogante que tenemos, ¿ya? Nosotros en este minuto estamos enviando, porque lo que hicimos fue enviar la nota promedio de cada actividad que cada estudiante recibía, pero ahora estamos en un proceso de irle enviando a cada uno de los 219 alumnos cuáles fueron los comentarios que recibió en cada actividad y qué nota le pusieron en cada ítem de la evaluación. Cosa de que él pueda hacer también su introspección, su autoevaluación, de decir, sí, de veras que en esa actividad no estuve ni ahí, o tuve que preparar un trabajo de otra cosa, etcétera. Que ellos puedan hacer ahí, y les vamos a hacer una evaluación justamente para preguntarles qué es lo que ellos piensan de esta evaluación. O sea, ¿les gustaría seguir con esto? ¿Qué aportes, críticas nos harían para ver de perfeccionar o corregir el instrumento que estamos utilizando? Pero yo rescato mucho algunos de los comentarios que les mostré acá, porque creo que para algunos de los estudiantes puede que no se estén dando cuenta que son percibidos de esa forma por sus compañeros, ¿ya? Y dentro de lo que es el ambiente curso, uno, al menos mi experiencia, uno recuerda a los compañeros que no eran muy buenos para trabajar, que sacaban la vuelta o que eran buenos para la copia, etc. Y en el fondo uno se va creando un poco su por decirlo así, digamos, su proyección, su prestigio como profesional, ya siendo estudiante en alguna medida, ¿ya? Entonces, si hay problemas de comunicación, de la forma en que se dicen las cosas, yo creo que en la medida en que estas evaluaciones se hagan en forma reiterada, a algunos estudiantes les puede ayudar a corregir, ¿ya? Sus deficiencias, sus debilidades, por decirlo, y a otros los puede potenciar, porque aquellos que han recibido los comentarios tan bonitos que uno ha podido ver de los compañeros, yo creo que eso ayuda a reafirmarse en la autoestima y a ir desarrollando una capacidad de liderazgo que también es positiva, ¿ya? Y yo creo que es cierto que existe el riesgo de que se produzcan algunos quiebres, ¿ya? Pero a veces los quiebres justamente se producen porque no ha habido una asertividad para decir, oye, encuentro que tú no estuviste bien en esto, y que haya una posibilidad de interacción donde se puede enriquecer la comunicación y todos crezcan, ¿ya? Eso un poco para cerrar. Muchas gracias a los tres. Ha sido un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Solamente destacar como algunas ideas que ustedes ya plantearon. Recordar la importancia, ¿verdad?, de la evaluación para el aprendizaje como una herramienta que también permite mirar y remirar el quehacer docente, no solamente cómo van aprendiendo nuestros estudiantes, sino también cómo nosotros podemos ir mejorando la docencia, y también la relevancia de contar, ¿verdad?, con estrategias metodológicas que releven el valor del encuentro y de las interacciones de quienes forman parte del proceso educativo. Muchas gracias a las expositores y al expositor, y a cada uno de los que han estado consultando y han estado en esta tarde a través de esta sala virtual. Les queremos solicitar que puedan responder una breve encuesta que estamos disponiendo en el chat en este momento, ya que a partir de sus valoraciones podemos ir mejorando nuestras instancias formativas. Con el panel del día de hoy finalizamos el ciclo de formación docente desarrollado durante el segundo semestre. Agradecemos a todas y a todos quienes han colaborado en su realización y han participado en las diversas actividades implementarias, conversatorios, talleres y paneles. No puedo dejar de entregar un agradecimiento particular a todo el equipo de la unidad de docencia del departamento de pregrado, quienes desde el inicio de esta pandemia han estado diseñando, implementando y reflexionando acerca de las estrategias para acompañar a nuestras y a nuestros docentes en este proceso de transición a la docencia remota. Gracias por su profesionalismo y por su compromiso de siempre.
Nuestro siguiente desafío, también en la línea de socialización de experiencias docentes, es ahora la difusión de un conjunto de cápsulas que nos darán a conocer diferentes actividades desarrolladas en el contexto de enseñanza remota en distintas áreas de la formación de pregrado, que estamos ciertos será un gran aporte para el próximo año 2021 que vamos a comenzar. Aprovechamos de recordarles que todas las actividades realizadas en este marco de los ciclos de formación docente durante el año 2020, en la cual han participado más de 3.000 docentes de nuestra universidad y también de otras instituciones, están grabadas y están a disposición de toda la comunidad en el sitio de acompañamiento virtual. Nuevamente, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras y su interés permanente por el mejoramiento de la docencia. Les deseamos una buena tarde y un excelente cierre de año 2020. Gracias.